número 13 en tablilla, se da cuenta del recurso de apelación 225-2025. Se encuentra presente el representante del Ministerio Público, doctor Alcides Mario Chinchay Castillo. Asimismo, se da cuenta que se encuentra presente el abogado Tomás Aladino Gálvez Vilelas, quien realizará su autodefensa. Es contra el recurso de apelación de auto de primera instancia. Muy bien. El recurrente es el Ministerio Público. Tiene el uso de la palabra el doctor Chinchay Castillo. Muy bien. Muy buenos días, señores jueces supremos. Buenos días al doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, ha presentado recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia de fecha 4 de junio de 2025, en el cuadernillo que se nos ha alcanzado, este recurso que se nos ha alcanzado por parte de la Sala Suprema. Esto figura en las páginas 82 a 97 de la foliatura. Aquí se ha declarado infundado el requerimiento de la Fiscalía de la Nación sobre la suspensión en el ejercicio del cargo del doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Este requerimiento figura en los folios 481 del consolidado que esta Sala Suprema nos ha notificado. El entendido, como ha precisado el señor presidente en la sesión anterior, de que ya los señores jueces conocen los hechos y conocen también el sentido del pronunciamiento, voy a centrarme en el análisis de los fundamentos que tiene esta resolución. Los fundamentos empiezan en el considerando séptimo. Justamente simplemente señala que el doctor Tomás Aladino Gálvez no ejerce funciones en el momento en que se realizó la audiencia y se emite la resolución. En segundo lugar, hay una aparente motivación en el considerando octavo, porque simplemente narra cómo es el proceso de antejuicio previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución. El noveno también tiene, y esto lo señala incluso la apelación, otra aparente motivación. Señala que en el momento de la audiencia y en el momento de resolverse, el doctor Tomás Aladino Gálvez tenía una orden de reposición, cosa que, como es de público conocimiento, ya ha sucedido. De hecho, se puede percibir que el doctor Gálvez Villegas está atendiendo esta audiencia desde su despacho de fiscal supremo. Considerando décimo, señala simplemente que en estos momentos continúa en la subcomisión de acusaciones constitucionales esta causa. Sobre esto me permito, señor, hacer una distinción a propósito de la subcomisión, perdón, de las dos audiencias anteriores, para marcar que se trata de situaciones diferentes de acuerdo con el reglamento del Congreso. En las dos vistas anteriores era de aplicación el 89C del reglamento del Congreso, que habla de un tema de calificación. Y en efecto, cuando la subcomisión califica la improcedencia, está la situación que el doctor Abanto había descrito en relación a lo que sucede entre la subcomisión y la comisión permanente. No es el caso de la denuncia constitucional contra el doctor Tomás Aladino Gálvez, la 387,
Aquí se aplica el 89, letra D, inciso 6 del reglamento del Congreso, porque se habla de un estado más avanzado o estadio más avanzado del proceso parlamentario. Se trata de un informe final, no es un informe de calificación como en el caso precedente, sino un informe final. Y el 89D6 dice que en estos casos el informe final, que es el caso del doctor Gálvez Villegas, puede contener una propuesta de acusación, una propuesta de archivo, pero en todo caso dice se remite a la comisión permanente para que esta se pronuncie conforme el literal G, ¿no? Del mismo artículo 89. Y aquí se habla de un tema de previo debate. El tema ritual al cual se refería el doctor Abanto a propósito de la otra causa no es tan ritual en este caso, porque acá se habla de un debate. Los debates no son rituales. Entonces, hago esta precisión a propósito del considerando décimo, que más que considerando, repito, creo que es una aparente motivación porque no hay ahí más que la exposición de una situación de cosas, en todo caso sería una suerte de antecedente. En el considerando mal llamado 11º, en realidad es un 10º, ya empieza, digamos, propiamente la motivación, o aparentemente, y hay algo que conduce a la Fiscalía de la Nación a haber pedido el fallo sustitutorio. Sobre los suficientes elementos probatorios que se pide para la medida de suspensión, se habla de que son los mismos y no han variado, ¿no? Entonces, no se dice son insuficientes, no se dice son inexistentes, no se dice la Fiscalía de la Nación no ha recaudado elementos, se dice que son los mismos y no han variado. Pero a continuación hay una frase, una expresión que no le encuentra un significado jurídico la Fiscalía de la Nación. En ese sentido, es competencia del Congreso determinar la responsabilidad o no del investigado. En ese sentido, parece establecer una relación causal entre que los elementos de convicción, que repito, no se dice que no existen, no se dice que son insuficientes, no se dice que son deleznables, dice que son los mismos, dice que no han variado. Sería esto una causal para que sea competencia del Congreso determinar la responsabilidad o no del investigado. La única responsabilidad que podría determinar el Congreso es una responsabilidad política, por eso el antejuicio se llama antejuicio político. La responsabilidad penal obviamente corresponde a nuestro Poder Judicial. Así que hay allí dos cosas insustanciales en el considerando mal llamado 11º. Y es el tema en ese sentido, ¿no? Que no se ve qué relación haya con que no han variado los elementos de convicción. Entendemos que se está reconociendo que los elementos de convicción existen, son suficientes, son contundentes, y qué tiene que ver eso con la competencia para tomar la responsabilidad, porque es una responsabilidad de orden político, no una responsabilidad de orden penal. Más bien el Congreso da paso a que el Poder Judicial sea el que determine la existencia de una responsabilidad penal. Adelantando un poco a una pregunta que se hizo en una de las vistas de las causas anteriores sobre la continuidad, el artículo más claro, sin duda, sobre la continuidad o hilación que hay entre el proceso parlamentario y el proceso penal está en el 451 del Código, en que se establecen dos situaciones, ¿no? Una situación en la cual comienza el proceso con aforados y no aforados, y una situación en la que en un proceso común se descubre que hay aforados implicados. Y estas dos menciones de los dos incisos del 451 en consideración del Ministerio Público sí hace que haya una continuidad entre el proceso de denuncia constitucional, si es que esta ha sido motivada por una investigación preliminar del Ministerio Público, y el proceso parlamentario. De hecho, ambos incisos del 451 hablan de luego acumular los procesos una vez que el Congreso haya aprobado una eventual acusación constitucional. Por lo tanto,
esto de acumular significa, pues, no es que venga un nuevo proceso, sino que se trata simplemente de dar un paso momentáneo para que el Congreso se pronuncie conforme con sus atribuciones y no para decir que empieza recién una cosa absolutamente nueva. El fundamento jurídico decimosegundo, mal llamado así, es duodécimo, tiene un argumento trunco. Hay modalidades y circunstancias de los hechos en que estaría involucrado el señor investigado. Debe neutralizarse el riesgo de reiterancia, es lo que se ha sustentado, pero termina esta argumentación, esta numeración de los argumentos que pone la Fiscalía de la Nación al haber requerido que hay riesgo de que el señor reitere conductas que ha cometido anteriormente, que active, digamos, su pertenencia a una presunta organización criminal, porque en este momento el investigado no es funcionario público en funciones, ¿no? No se evidencia ese peligro. Son dos cosas distintas. Una cosa es si hay o no hay elementos y otra cosa es si está o no en el ejercicio de sus funciones, cosa que de hecho ya se ha superado el entendimiento de esta fiscalía. En el fundamento jurídico 13º, este sí correctamente denominado, hay una síntesis para que no quepan dudas. Y la síntesis se centra en 3 puntos. La Fiscalía de la Nación formuló acusación constitucional, dice, contra Tomás Aladino Gálvez, eso no es cierto, formuló denuncia constitucional, y que se encuentra en trámite ante el Congreso, por lo que ya he explicado, sí, se encuentra en trámite todavía, ¿no es cierto? De acuerdo con el 89, letra D, inciso 6, y el 89, letra G del reglamento del Congreso. Don Tomás cuenta con sentencia favorable para su reposición expedida por el TC, cosa que justamente conjura este primer argumento de la resolución de primera instancia, que dijo que no se le puede aplicar esto porque no estaba ejerciendo. Al respecto, en los folios 103, 105 y 107 del cuadernillo de consolidado se cita 2 precedentes, ¿no? Primero están los tratados internacionales que dicen que no se tiene que estar ejerciendo la función para que haya una reacción procesal penal de parte del Estado. Basta el documento, el acto jurídico que ordene poner a una persona en un puesto funcional. Es el artículo 2, inciso A de la Convención de Mérida contra la corrupción y es el artículo 1, tercer párrafo de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En el caso muy conocido del presidente de Curi Gumachar, en efecto, a una persona que no estaba ejerciendo hubo una reacción procesal penal. Pero ya que estamos hablando de una medida cautelar, se cita también en el folio 104 del cuadernillo que se nos ha alcanzado, 5.11 de los fundamentos de la apelación, el precedente Chávarri Vallejos. Es el expediente 4615-2019-2, resolución número 5 del 28 de agosto del 2020, en que el señor Chávarri Vallejos se encontraba suspendido por el Consejo Nacional de Magistratura, pese a lo cual hubo un pronunciamiento jurisdiccional que también lo suspendió. Ahí se dijo que se trataba de 2 medidas de naturaleza distinta. Las naturalezas distintas se mantienen pese a que los supuestos son diferentes. Obviamente, en el señor Chávarri Vallejos se trataba de una suspensión. En el caso de don Tomás Aladino se trataba de una latencia. Tenía una orden que todavía no se ejecutaba. Pero consideramos que estos 2 casos tienen un presupuesto común. Este presupuesto común es la latencia. O sea, no se estaba ejerciendo, de hecho, el cargo. Y por esa razón es que este precedente tiene bastante consistencia para refutar las afirmaciones que tiene la resolución de primera instancia. Para finalizar, señor, deseo llamar la atención
sobre el fundamento 5.13.14 de la apelación, que está a folios 110 del cuadernillo consolidado que la sala que de vuestra presidencia nos ha remitido, sobre todo en la nota a pie de página número 12. Allí se habla de dos actuaciones del señor Tomás Aladino Gálvez que introducen factores de riesgo, de peligro procesal. Se citan ahí los fundamentos del requerimiento, el número 72, el número 73, sobre el caso del señor Segundo Villalobos, y se cita el fundamento 74 sobre Walter Javier Delgado Tovar. Esto se alcanzó en un documento, y este documento, la transcripción de unas declaraciones, ha sido alcanzada y figura en los folios 122 a 123 de el consolidado que nos ha mandado la sala penal permanente. He encontrado el link de Canal N, la entrevista que hizo el señor Tomás Aladino a un programa de Canal N al final del día, del 11 de junio del 2025, y allí el señor Tomás Aladino Gálvez sostiene que el haber intercedido por el señor Segundo Villalobos y el haber intercedido por Walter Javier Delgado son actos legales. Concretamente, en el caso del señor Segundo Villalobos, entonces presidente de las rondas campesinas de San Martín, expresa a don Tomás Aladino que actuó como presidente de la Comisión de Justicia Intercultural del Ministerio Público. Si esto hubiera sido así, el señor Tomás Aladino, como presidente, hubiera tomado una de dos actitudes funcionales. Una, pedirse amicus curiae en la vista de la causa del señor Segundo Villalobos, y hubiese hecho él o algún otro fiscal adjunto supremo adscrito a su fiscalía, hecho uso de la palabra a favor del señor Segundo Villalobos. Esto hubiera sido una forma en que funcionalmente y de acuerdo con la cooperación que habían entre la Oficina de Justicia Intercultural y las rondas campesinas de San Martín, se hubiese podido brindar este apoyo. Lo otro hubiera sido mandar un oficio, ¿no? Un oficio en el cual se hiciera ver el punto de vista de esta oficina o de esta comisión ante el Poder Judicial. Pero lo que tenemos es una llamada coloquial y amical, y esto pues no se puede tomar como un acto funcional. Lo mismo, y también es de público conocimiento, la llamada que hubo sobre Walter Javier Delgado Tovar. Si fuera un pariente, si fuera su hijo, su hermano, su ascendiente o descendiente, bueno, se entiende que don Tomás Aladino hubiese podido actuar procesalmente por él, pero eso no era el caso. Y por lo tanto, estas formas de actuar son las que generan peligro procesal. Esto dejando de lado, señor, el tema de las expresiones que ha tenido don Tomás Aladino y que él ha aducido como parte de su libertad de expresión y que han sido recogidas en el fundamento jurídico 6.4 de la resolución de primera instancia dentro del fundamento jurídico sexto. Ahí don Tomás dice que el haberse expresado con ciertas palabras y calificativos sobre los otros integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, sobre dos otros fiscales del Ministerio Público, es parte de su libertad de expresión. Perfecto, dejemos de lado eso. Ahora, solamente centrémonos en lo que ha dicho en estas declaraciones, en que dice que tomar el tiempo ya concluyó, por favor, Culmín, por favor. El teléfono y hablar coloquialmente con estas dos personas es parte de sus actuaciones funcionales. Por todas estas razones, el Ministerio Público reitera el pedido formulado en la apelación escrita de que se emita un fallo sustitutorio que revoque la resolución e imponga la suspensión en los términos formulados en el requerimiento original. Correcto, muchas gracias. El doctor Gálvez Villegas tiene el uso de la palabra.
Muy buenos días, señores magistrados. Buenos días, doctor Chinchay. Buenos días con todos. Y espero que me conceda el mismo tiempo concedido al señor fiscal. Señores magistrados, en realidad en este caso, la apelación realizada contra el auto que rechaza el pedido de la fiscalía dictada en el auto correspondiente, lo encontramos totalmente de acuerdo a ley. Y voy a referirme brevemente por qué, y además voy a rechazar las aseveraciones del señor fiscal con todo respeto, naturalmente, y sobre todo, y esto sí, permítame decirlo, voy a evidenciar la manipulación que la fiscalía a lo largo de todos los procesos que ha seguido en mi contra, ha manipulado la información con la finalidad, en primer lugar, de separarme del cargo y obviamente buscar una condena en mi contra. Y esa conducta se mantiene en el Ministerio Público, lamentablemente, a pesar de que todas las imputaciones que se han levantado en mi contra se han archivado definitivamente y lamentablemente el señor fiscal las trae a colación, casos que nada tienen que ver con el hecho que se está investigando. ¿Qué cosa nos dice el auto apelado? Correctamente formulado, a mi juicio. En primer lugar, nos dice que los hechos se encuentran ante un proceso constitucional en el Congreso y conforme al artículo 99 y 100 de la Constitución, será el Congreso el que resuelva si se me atribuye o no responsabilidad, a través, obviamente, de la respectiva resolución de contenido penal que deba formular o del archivo de los hechos. Y hay que tener en cuenta, señor, previamente, de que en realidad los procesos constitucionales, entre ellos específicamente el proceso de acusación constitucional, se inician bajo tres supuestos. Primero, que el denunciante sea el agraviado. Segundo, que el denunciante sea un congresista. Y tercero, que el denunciante sea la Fiscalía de la Nación. Señor juez, solo es denunciante. No es que en el proceso constitucional la Fiscalía tiene capacidad de decisión o de dirección, o se reserva dentro del proceso constitucional una función de solicitar medidas cautelares. Por eso es que no lo dice expresamente la sentencia, pero sí implícitamente, de que realmente no puede resolver la Fiscalía, sino el Congreso. Obviamente el señor fiscal tampoco lo ha referido con claridad esta parte de la sentencia, que definitivamente determinaría la improcedencia del presente requerimiento y del presente recurso de apelación, obviamente. Y no puede ser de otra manera, porque ese proceso está regulado por la Constitución, el reglamento y el Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal en su artículo 450? Que una vez que se recibe la resolución de contenido penal del Congreso, recién el fiscal de la Nación puede abrir la investigación preparatoria. Y una vez que abre la investigación, lo remite al juez supremo para que valide, para que autorice la investigación preparatoria. Y recién con esa autorización y se remite al fiscal supremo competente para que se haga cargo de la investigación. Y lo dice categóricamente, señores, el Código Procesal Penal en su numeral 450, artículo 450, numeral 4, que a partir de ese momento dispondrá las diligencias necesarias y solicitará las medidas coercitivas correspondientes. Entonces,
No es que la Fiscalía de la Nación tenga competencia para solicitar medidas cautelares dentro de un proceso de acusación constitucional. No, la competencia es exclusiva y excluyente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de la Comisión Permanente y del Pleno. La Fiscalía de la Nación actúa en esos procesos, así como actúa el agraviado que denuncia, o así como actúa el congresista que ha interpuesto la denuncia. Pero entonces el congresista que ha interpuesto la denuncia también estaría pidiendo medidas cautelares, o el agraviado estaría pidiendo medidas cautelares. Eso no se puede, porque la dirección y decisiones en el proceso constitucional lo tiene el Congreso precisamente. Entonces acá, en realidad, la Fiscalía de la Nación ha actuado de manera irregular, ha cometido infracción constitucional al contradecir el artículo 99 y 80 de la Constitución, ha cometido prevaricato al actuar en contra del texto expreso del artículo 450 y ha cometido varias infracciones muy graves. Que el doctor Chinchay, con su gran formación que tiene, yo sé que lo sabe, lamentablemente acá tiene que sostener otra cosa. Entonces, señor juez, primero, la Fiscalía no es competente para solicitar esta medida que se encuentra en un proceso constitucional, como se dice en la sentencia, en primer lugar. Pero eso no es todo, como lo ha dicho el señor fiscal. Ya se hizo primero se admitió la denuncia constitucional, se designó el congresista delegado e informó el congresista que no hay pruebas sobre los hechos denunciados. Y como lo ha dicho también el señor fiscal, ciertamente ha habido 4 audiencias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se ha demostrado la intención de manipular los hechos y las pruebas, actuando delictivamente. Lo digo con toda pena, los señores fiscales que intervenían en el caso. Por ejemplo, mire, para que adelanto esta idea, ¿qué cosa se dice? Que formo parte de la organización criminal del señor Luna Gálvez, cuyo plan criminal era inscribir fraudulentamente su partido Podemos por el Perú y después apoderarse de las instituciones del país. Ese es el plan criminal. ¿Y por qué? Porque mi esposa era gerente legal de la OMPE en ese momento. Pero ¿qué sucede? Y eso no lo dicen ni lo quieren ver los señores de la Fiscalía. Mi esposa, justamente a sugerencia mía, porque ella me consultaba, mejor dicho, conversábamos en el domicilio, las irregularidades que estaban cometiendo en la OMPE, efectivamente. Ella, desde el primer momento en que presenta el partido sus firmas y se detecta algunas firmas falsas, mi esposa lo denunció ese mismo día ante la Procuraduría, ante la Fiscalía y ante la OSI. Y después denunció ante todas las autoridades, incluido el Congreso y todo, pero como no hacían caso, mi esposa denunció ante la prensa. Y con 4 reportajes en Cuarto Poder, recién se logró desmontar todas las irregularidades que efectivamente se estaban realizando en la OMPE. Obviamente al siguiente día lo botan de la OMPE a mi esposa, que era gerente legal, como digo. Pero entonces, y además, en ese momento salió a investigación el caso de los cuellos blancos. Y yo participando como testigo protegido con la finalidad de que se esclarezca ese caso de los cuellos blancos y se investigue y se sancione las irregularidades que se estaba cometiendo, yo declaré como testigo protegido, doctores, ante las fiscales del Callao. Y fue con mi declaración que inclusive le dieron prisión preventiva a esas personas. Obviamente, el jefe de la OMPE, como represalia, indica que yo lo apoyé para su nombramiento y con eso me incorporan en la organización. Pero no dice cómo lo apoyé ni con quién, nada. Solamente dice que hubo una reunión en mi casa
con el supuesto postulante y supuestamente un consejero, el señor Heber Marcelo, del Consejo Nacional de la Magistratura de ese entonces. Esa reunión nunca se dio porque se levantó el secreto de las comunicaciones y salió todas las comunicaciones de todos. Yo nunca me comuniqué con el señor Heber Marcelo. Yo nunca me comuniqué con el señor Castillo, que era el jefe de la OMPE. Nunca me comuniqué con los demás integrantes de la banda, excepto con Cabaza, que por ciertas circunstancias era mi amigo en ese momento. Entonces manipulan diciendo, sí se produjo esa reunión. ¿Por qué? Porque Cabaza, el señor Cabaza y el señor Obregón, que era uno de los gerentes de la OMPE, se había comunicado con Castillo, que era el jefe, con Adolfo Castillo. Y dicen, se comunicó de tal dirección, y esa dirección supuestamente quedaba cerca a mi casa. Muy bien, si se comunicaron de ahí al señor Castillo, entonces tenía que salir que la respuesta del señor Castillo era de mi casa. Pero eso lo adulteran, eso lo encubren. Pero lo más grave, señores magistrados, es que ya entrando a la sustancia de la medida propiamente, además de que ya queda claro que no tiene competencia la Fiscalía para eso, tiene que haber elementos de prueba suficientes. Señores, la Fiscalía no ha presentado un solo elemento de prueba. Uno solo no ha presentado. ¿Qué cosa ha presentado en su apelación? Porque eso ni siquiera lo ha hecho en el requerimiento. Una síntesis de lo que dice, del análisis, de la interpretación que ellos le dan a ciertas pruebas, pero no ha presentado la prueba nunca. ¿Y por qué lo ha hecho? Para poder manipularlas como lo están manipulando. Entonces, no hay una sola prueba que haya presentado la Fiscalía. ¿Y dónde está la suficiencia de pruebas? Ahora, obviamente, el señor juez en la sentencia, ¿qué cosa dice? No hay ninguna prueba nueva a partir de la denuncia constitucional. No hay pues ninguna, no ha presentado ninguna. Correcto. Y además, habla de peligro concreto. Pero ¿sabe qué? En su apelación, y revisen el escrito de apelación, no habla de peligro concreto, sino de peligro institucional. Eso es lo que dice, creando una nueva categoría para poder dar sustento a su apelación, que digo, y a su intervención de contenido delictivo. Y no es solamente la Fiscalía de la Nación, sino los que lo sostienen con todo desparpajo, si se quiere. Entonces, mire, ¿qué cosa dicen? Obviamente el peligro concreto tiene que centrarse en un caso en un dato objetivo, que yo traté de obstaculizar las pruebas, que traté de reiterar en el delito, etcétera. Tiene que haber un dato objetivo. Pero si yo no estoy en el cargo, ¿cómo va a haber un dato efectivo, objetivo? De ninguna manera. No podía existir. Y además, si hubiera, pues que lo digan. Además, señores jueces, en esta investigación empezó el 2018. Recién interponen la denuncia constitucional en el 2023. O sea, han tenido más de 5 años para dictar cualquier medida en mi contra, ciertamente, si es que yo hubiese pues obstruido la prueba o hubiese tenido la voluntad de reiterar en el delito, de reincidir. Nada de eso. Cuando ya no tiene la competencia y solamente porque el Tribunal Constitucional dispuso mi reincorporación, inventan esta medida y estos hechos. Y señores magistrados, quiero que sepan, porque de cuellos blancos se ha hablado mucho, pero lamentablemente hay tanta desinformación, por eso le pido con todo respeto, señor, un poquito de tiempo. Fíjese, se dice que, por ejemplo, yo no era pues el director de asuntos interculturales. Señores magistrados, cuando había denuncias de las rondas, de las comunidades, la Fiscalía de la Nación me remitía a mí, porque teníamos convenios con las rondas campesinas, nativas y urbanas del Perú de apoyo recíproco. Convenio que tiene vigencia para todos los
fiscales, que obviamente el señor fiscal no conoce ninguno de esos convenios, porque la justicia especial, comunal, a nadie le importa, y obviamente el doctor no tiene ni idea de eso. Entonces, teníamos un convenio de apoyo recíproco con la justicia comunal que está constitucionalmente reconocida, así como también por los convenios internacionales, y que viene funcionando. Entonces, la Fiscalía de la Nación me mandaba: doctor, encárguese de esto, en mi condición de director del Centro de Asuntos Interculturales. Si era en Caballococha, frontera con Brasil y Colombia, me tenía que ir allá, no, pues tenía que llamar por teléfono. Y así sucesivamente, y hemos evitado cualquier cantidad de problemas, de conflictos. Inclusive, cuando incendiaron el Ministerio Público en Siguas, en Ancash, tuve que constituirme yo y resolví ese problema. Entonces, ¿qué cosa dice el doctor? No, que tengo que hacerlo formalmente, mandar un escrito. Eso, así no funcionan las cosas. ¿Qué más dice? Que efectivamente, pues esto, pedí por el señor Rondero. Yo no lo conocía ese señor Rondero, solo que vino en ejercicio de incumplimiento del convenio que teníamos Fiscalía de la Nación con la Ronda de San Martín, a quejarse sobre una supuesta condena arbitraria que estaba en la Corte Suprema. ¿Y qué hizo? En ese momento, la Corte Suprema, ¿en dónde? La sala del señor Inostroza. Yo trabajaba juntos en la Academia de la Magistratura con el señor Inostroza. Llamo y le digo, este caso sería bueno, ni siquiera sería bueno, estaría bien que califiquen adecuadamente para que vean el fondo. Eso es todo lo que le digo. ¿Y qué cosa dice el señor Inostroza? Sí, ya lo vamos a ver, y después salió todo en contra. Porque bueno, yo considero que era así. Eso es todo. Pero, ¿trabajan en qué? En ejercicio de mi cargo de director de Asuntos Interculturales, que si bien es cierto en los últimos días, porque de esto también trata de valerse la Fiscalía, en los últimos días ya yo no era el director, pero todo me encargaba yo y la misma Fiscalía me seguía mandando los oficios para que yo me encargue, porque yo era el único que conocía justicia comunal. Como que también en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, el doctor Duberlí estaba muy empapado de esas materias. Ahora, del caso del señor... Señor abogado, ya el tiempo ha culminado, por favor. Tienen 2 minutos, por favor, doctor. 2 minutos. 2 minutos y ya acabamos. Ya. Del señor Walter Delgado. ¿Qué pasó? Yo hablé por teléfono sobre un problema que tenía Walter Delgado, que era amigo también de Inostroza. ¿Y qué cosa dijeron? ¿Y qué cosa dicen hasta ahora? Que yo llamé para interceder sobre un caso que tenía Walter Delgado en el poder, en la Corte Suprema pendiente de casación. Eso es lo que decían y eso me imputaron. Señor, no tenía ningún caso. Y si bien es cierto, había tenido un caso en el juzgado de familia por problemas con su esposa, ese ya estaba archivado. Entonces, ¿cómo se puede sostener que yo llamé a interceder por un caso que no existía, que estaba archivado? Pero así manipularon todo, así me destituyeron, bueno, después me han repuesto, pero sigue la manipulación. Y yo que le tengo mucho respeto al doctor Chinchay, lamentablemente en este caso veo que viene a cumplir una consigna que sigue manipulando las pruebas, los elementos de convicción que le hicieron en mi contra. Fíjense, señores, solamente les digo para que vean el nivel de manipulación. Las señoritas de la Fiscalía de Cuellos Blancos del Callao trajeron un colaborador eficaz que decía que yo me reuní tal día a las 10 de la mañana en un parque de Pueblo Libre para decirle al colaborador que no vaya a hablar nada y sobre todo que tenían las resoluciones de interceptación del Poder Judicial y del Ministerio Público. Señores, fíjense el nivel de manipulación. Todo ese día, toda esa mañana, yo estaba dictando un curso acá en la escuela del Ministerio Público y no había salido para nada. Cuando eso, porque esa era la imputación principal que me hacían, cuando eso se desarma, se valen de estos hechos lícitos, comunicaciones lícitas que yo tuve con el señor. Muy bien. Ya, y finalizo con esto, señor, por favor, no. Mire, si bien es cierto, ahora ya me han incorporado al cargo, ¿no es cierto?
¿ya? Porque una de las razones es que no, como no estaba en el cargo, no podía imponerme la suspensión en el cargo, o sea, totalmente ilógico. Ahora ya, pero ¿qué sucede? Señores jueces, y esto es bueno que se tenga en claro, los hechos, el objeto de este caso son los hechos que están en materia del requerimiento, los hechos que se resolvieron. El requerimiento fue el 5 de mayo, la audiencia de requerimiento fue el 29 de junio. Se rechaza el requerimiento a través del auto cuestionado el 4 de junio. El 10 de junio apelan y recién yo tuve habilitado mi título el 16 de junio y me incorporan el 20 de junio. Entonces, el señor fiscal dice, no, es distinto, porque efectivamente hay ¿qué cosa ha dicho el doctor? Hay una latencia. Señores, no estamos viendo latencia, estamos viendo un peligro concreto si es que hubo o no en ese momento. Y ciertamente, ¿cómo se me va a imponer la medida? Me dice, compara con el caso Chávarri. Sí, pues, pero Chávarri estaba suspendido y tenía título de juez supremo, de fiscal supremo. Yo no tenía título de fiscal supremo. Es una diferencia absoluta. Correcto. Entonces, señor, muchas gracias y espero que se rechace totalmente el recurso de apelación y se confirme la sentencia que a nuestro juicio está debidamente fundamentada y sobre todo es racional y justa. Muy bien. Muchas gracias. Tratándose de un auto, se resolverá inmediatamente, la causa queda al voto. Señor presidente, si me permite preguntar. ¿Cómo no? Bien, al señor fiscal y también al señor abogado, ¿cuál es el estado actual de esa acusación constitucional en el Congreso? Señor juez supremo, en estos momentos se ha emitido un informe final que se pronuncia sobre el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Este informe final propone una desestimación de los cargos en contra de el señor Tomás Aladino Gálvez. Recomienda el archivo de la investigación. Esto tiene que pasar a la comisión permanente y tiene ahí que ser no algo ritual, sino según el 89 del reglamento, tiene que ser sometido a debate. Si es que la comisión permanente se ratificara en esta decisión de archivo, entonces ahí sí, digamos, se cancela definitivamente el proceso. A diferencia, como dije, del proceso materia de las dos vistas anteriores, que era un informe calificación, que es diferente, es una situación distinta. Doctor Gálvez, ¿algo que añadir? Sí, señor juez, efectivamente. Por ejemplo, el fiscal no da la información completa a pesar que lo conoce. También evidencia un ánimo de manipulación. Efectivamente, hay un informe que recomienda el archivo y descarta todas las pruebas. Pero no solo eso, sino que ese informe ya se sometió al voto y a la evaluación de los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y por unanimidad de todos los miembros de la subcomisión, se ha aceptado el informe. O sea, ya se votó, ya se propuso el archivo. Estamos en una situación como que si, perdone la comparación, como si me absolvieran en primera instancia y a la vez pidieran mi prisión preventiva. Así estamos. Lamentablemente. Perdón. Señor, una precisión, si me permite, señor Samati. ¿Cómo no? Sí, la precisión es que yo no he dicho otra cosa. He dicho que la subcomisión ha aprobado, y ahí hay una falacia de parte de don Tomás Aladino, la subcomisión, he dicho, ha aprobado el informe en que se recomienda el archivo. Lo que he dicho es que eso tiene que pasar a la comisión permanente y que es previo debate de la comisión permanente la que se tomará la decisión de, digamos, cancelar, extinguir el caso definitivamente o no. Lo que es, ninguna manipulación. A ver. Bueno, lo que es objetivo es que hay un informe de la subcomisión que por unanimidad, según la votación que se ha llevado a cabo, recomienda el archivo de las actuaciones.
¿no es cierto? Efectivamente, señor juez, efectivamente. Correcto, correcto. Y luego eso se elevará, según el mandato reglamentario, artículo 89, a la comisión permanente para que decida lo conveniente. ¿Es así, doctor Gálvez? ¿Así es? En realidad, se va a la comisión permanente normalmente cuando hay una acusación y ahí se debate la acusación. Ya. Sí, sí, sí. Pero como acá hay archivo, va a ir a la subcomisión, pero ya es casi formal nomás la situación, porque ya Bueno, no existe. correcto, Ya ya, no eso existe se verá una- en su día. La cosa es que el informe de la subcomisión que ha investigado el caso, Y votado por unanimidad, señor por magistrado. eso, ha dicho que no hay prueba, no hay nada que lo vincule a los hechos que se le imputaron. ¿Correcto? Efectivamente, Sí, señor. ya. No, es suficiente. ¿Algo más, doctor Farfán Peña? Eso es todo, presidente. Muy bien. Muchas gracias. La resolución se dictará inmediatamente. Queda el voto mientras tanto. La audiencia ha concluido. Buenos días. Pueden Buenos retirar. días. Buenos días, señores magistrados.